tiene dos hojas, una hoja interna y una hoja externa. En algunos lugares, la dura madre dentro del cráneo, no dentro del canal raquídeo, solamente dentro del cráneo. En algunos lugares de la meninge craneal, de la dura madre craneal, las dos hojas se separan y forman unos espacios que contienen sangre venosa. Es decir, que la sangre que pasa por las venas encefálicas, una vez que salen del encéfalo, se ubican en estos espacios que quedan en la dura madre y que reciben el nombre de senos venosos de la dura madre o senos durales. Los senos durales se comunican entre sí y salen del cráneo a través, entonces, de la vena yugular interna. La vena yugular interna, entonces, es la vena que junta la sangre que está en todos los senos, ¿sí?, venosos de la dura madre. Entonces, vemos acá, en esta imagen, que la dura madre tiene dos capas o dos hojas. Una hoja externa que está pegada al hueso y una hoja interna que está pegada a la aracnoides. Entonces, en el lugar donde estas dos hojas se separan, queda un espacio. Por ese espacio circula entonces la sangre de la vena. Estas venas van a ir a desagotar entonces su contenido, el ambiente de la dura madre, entonces, que recibe el nombre de seno venoso. Entonces, son conductos venosos en el espesor de la dura madre. Tiene una vena, tiene tres capas. Una capa interna, ¿sí?, que es el endotelio, una capa media, que es la muscular, y una capa externa, que es la adventicia. En la dura madre, la muscular y la adventicia desaparecen y son reemplazados entonces por la dura madre, conservándose solamente el endotelio. Entonces, acá vamos a tener endotelio, pero la muscular y la adventicia de la vena desaparecen. Entonces, estos senos venosos reciben la sangre de las venas, no solamente del encéfalo, sino también reciben sangre venosa que viene de la órbita, la sangre venosa que viene de los huesos, de las venas diploicas, las venas meningias, y como les decía, todas ellas desembocan en la vena yugular interna. La vena yugular interna, entonces, es la vena que drena la sangre venosa contenida en los senos venosos. Las paredes de estos senos venosos está formada y que depende de la dura madre, y por el otro lado la túnica interna, que es la endotelio, que es la que entonces la capa muscular y adventicia, ¿sí?, desaparece, y a nivel del endotelio, a nivel del seno venoso, el endotelio es la capa que persiste, ¿sí? Estos senos venosos no tienen válvulas, la sangre puede circular de uno y otro lado y puede llegar a presentar bridas que tabican el interior de los senos, especialmente en un seno que se encuentra al lado de la silla turca, que se llama seno cavernoso y que contiene a la arteria carótida. Entonces, por fuera del encéfalo, entre el encéfalo y la dura madre, nosotros vamos a tener unos conductos fibrosos que reemplazan a las venas. Esos senos venosos, entonces, trasladan la sangre venosa hacia la vena yugular interna, que es por donde sale la sangre venosa de la caja craneal. Entonces, los senos venosos, acuérdense o anoten, son entonces conductos fibrosos, dependencia de la dura madre, resultantes de la separación de las láminas internas y externas de la dura madre,
que contienen sangre venosa. Lo podemos clasificar de distintas maneras. Hay una clasificación quirúrgica que las clasifica en senos venosos descubiertos y cubiertos según lleguen a la tórcula. La tórcula es el sitio ubicado a nivel de la protuberancia occipital interna, en esta parte de atrás, en la cara interna de la escama del occipital, donde varios senos confluyen. Se le llama también prensa de Erófilo o tórcula. La tórcula o prensa de Erófilo entonces recibe la afluencia de varios senos, pero de no todos. Aquellos senos que llegan a la tórcula reciben el nombre de confluentes o torculares, y aquellos que no llegan a la tórcula son los senos atorculares. Entonces, esa es otra forma de clasificarlos. Y la siguiente forma de clasificarlos es anatómica de aquellos que están ubicados y otras que manejar, ¿sí? Entonces vamos a tener una clasificación quirúrgica, una clasificación según la confluencia a la tórcula o prensa de Erófilo y según su ubicación anatómica en senos de la base y senos de la convexidad, y podemos considerar también entonces aquellos senos que comunican los senos de la convexidad con los senos de la base del cráneo. ¿Cuáles son los senos descubiertos? Los senos descubiertos son el seno longitudinal superior, que es esto, seno longitudinal superior. Esto es el seno longitudinal superior. Seno longitudinal superior. El seno lateral, que es esto, a los costados de la tórcula, seno longitudinal lateral. El seno sigmoideo y el seno occipital, que es este que está abajo de la tórcula. Vamos a ir viendo esto cada uno. Puede ser una clasificación entonces descubierto. Y los cubiertos son el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior se encuentra en el borde libre de la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro, una dependencia de la dura madre. Es un tabique septal que se mete entre los dos hemisferios de disposición sagital, es decir, vertical de adelante hacia atrás. Tiene un borde superior adherente. Ahí vamos a encontrar el seno longitudinal superior. Y acuérdense, en el seno longitudinal superior vamos a tener las granulaciones de Paccioni, las granulaciones aracnoideas de Paccioni, por donde el líquido cefalorraquídeo es vertido a la sangre venosa. Entonces, en el borde superior de la hoz del cerebro, que está adherido al hueso, ahí tenemos el seno longitudinal superior. En el borde libre de la hoz del cerebro tenemos el seno longitudinal inferior. Entonces, el seno longitudinal superior es un seno descubierto y el seno longitudinal inferior es un seno cubierto. Otro seno cubierto es el seno recto. ¿Qué es el seno recto? El seno recto es el seno que se encuentra en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo o tentorio. Acuérdense que en la cara superior de la tienda del cerebelo se inserta la base de la hoz del cerebro, y en la unión de la hoz del cerebro con el tentorio, ahí vamos a tener este seno que es el seno recto. El seno longitudinal inferior se continúa con el seno recto y es el seno recto el que llega a la tórcula. El seno longitudinal inferior no llega a la tórcula, a la prensa de Erófilo. Otro seno cubierto es el seno petroso superior, que se encuentra en el borde superior, del peñasco del temporal.
Otro seno cubierto es el seno petroso inferior, que se encuentra en la unión entre el peñasco del temporal y el occipital, ¿sí? Y el esfenoparietal, ¿sí? El seno esfenoparietal. Entonces, esa es una clasificación quirúrgica en senos cubiertos y descubiertos de acuerdo a la dificultad que tiene el neurocirujano para acceder a ellos. Esta otra clasificación, la más utilizada posiblemente, son aquellos senos entonces que llegan a la tórcula o que confluyen en la tórcula o prensa de aerófilo, y aquellos que no llegan a la prensa de aerófilo. Entonces, las torculares son las que llegan a la prensa de aerófilo, son el seno longitudinal superior, que se encuentra en el borde superior de la hoz del cerebro, seno longitudinal superior. El seno recto, que dijimos que resulta de la unión entre el seno longitudinal inferior, que está en el borde inferior libre de la hoz del cerebro, con la vena que viene del encéfalo, que se llama gran vena de Galeno. Entonces, la gran vena de Galeno se une con el seno longitudinal inferior, y a nivel de la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, ahí vamos a tener el seno recto. El seno recto es torcular, llega a la tórcula. El seno longitudinal inferior no llega a la tórcula. El seno longitudinal inferior se continúa con el seno recto, y el seno recto es el que llega a la tórcula. Entonces, por arriba llega el seno longitudinal superior, por delante llega el seno recto, a los costados llegan los senos laterales, y por debajo llega entonces el seno occipital. Esos son entonces los senos que llegan. Entonces, acá lo que vemos es el seno lateral, el seno occipital abajo, el seno longitudinal superior arriba, y acá está el seno recto por delante. El seno recto por delante, seno longitudinal superior por arriba, seno transverso a los costados y seno occipital por debajo. Esos son entonces los senos que llegan a la tórcula. No llegan a la tórcula, es decir, son atorculares. Ya dijimos el seno longitudinal inferior, el seno coronario, el seno sigmoideo, que es esto, es la parte más lateral del seno transverso. El seno lateral tiene dos partes, una porción transversa, que es la que llega al seno, y una porción oblicua, ¿sí?, que tiene una forma de S, que es el seno sigmoideo, que es la que se continúa como vena yugular interna. El seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno cavernoso, que está a los costados de la silla turca. Esos senos no llegan a la tórcula. Según su clasificación anatómica, los senos de la convexidad son dos, ¿sí? El seno longitudinal superior y los senos laterales. Los senos de la base son el seno sigmoideo, que es continuación del seno lateral, seno occipital, seno cavernoso, que está a los costados de la silla turca, seno coronario, que se encuentra por encima de la hoz o de la tienda de la hipófisis, seno petroso superior, seno petroso inferior, que están en relación con el borde superior e inferior del peñasco del temporal. Y los que comunican entonces los senos de la base con los senos de la convexidad, tenemos el seno longitudinal inferior y el seno recto. Esa es entonces la clasificación anatómica. ¿Me van llevando hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Seno sagital es lo mismo que seno longitudinal? Sí, así mismo es. Seno sagital superior es lo mismo que seno longitudinal superior. Y seno sagital inferior es lo mismo que seno longitudinal inferior. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ir hablando algunos detalles de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a hablar algunos detalles entonces importantes. El seno longitudinal superior
entonces está en el borde superior de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es el tabique fibroso dependiente de la dura madre, que tiene una forma sagital y que se mete entre los dos hemisferios. Tiene un borde superior, que está en el borde superior de la hoz, pegado al hueso, y un borde inferior que es libre. En el borde superior vamos a encontrar el seno longitudinal superior y en el borde inferior vamos a encontrar el seno longitudinal inferior. Entonces el seno longitudinal superior está en el borde superior o adherente de la hoz del cerebro. Es un seno impar medio y que va de la apófisis crista galli, acá adelante, hasta la tórcula. Por eso dijimos que es una torcular, es un seno descubierto, es un seno torcular y es un seno de la convexidad. Un detalle muy importante, que en el seno longitudinal superior vamos a encontrar las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni, donde el líquido cefalorraquídeo es vertido a la sangre venosa. Entonces, en el seno longitudinal superior es vertido o es eliminado el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Se continúa hacia los costados. Una vez que llega a la prensa aerófilo, se continúa a los costados con los senos laterales. Si vemos así un corte coronal, vamos a ver que tiene una forma de triángulo con base superior y dos bordes inferiores y laterales. Se va aumentando de diámetro a medida que nos vamos yendo hacia atrás y está atravesado por numerosas bridas que son tabiques. Y anoten esto, por favor. En el seno longitudinal, esto es pregunta de examen. En el seno longitudinal superior tenemos las granulaciones de Paccioni. Seno longitudinal superior, granulaciones de Paccioni. Ahí estamos viendo el seno longitudinal superior, ¿sí? En el borde superior de la hoz del cerebro, y ahí vamos a encontrar las granulaciones aracnoideas de Paccioni, donde el líquido cefalorraquídeo es vertido a la sangre venosa. Vamos al siguiente seno, el seno lateral, ¿sí? Seno lateral. El seno lateral, ¿sí? Tiene dos porciones. Tiene una porción inicial que es torcular, lateral, que se llama seno lateral, y después, cuando llega, ¿sí?, a la parte lateral, se convierte en seno sigmoideo. Tiene dos porciones, entonces, una porción transversa y una porción sigmoidea. El seno lateral, entonces, tiene dos porciones: transversa, acá está mal anotado, transversa, y sigmoide. El seno lateral, entonces, es par. ¿Por qué es par? Porque está a cada lado. Tenemos de los dos lados. A diferencia del seno longitudinal inferior, que es impar, el seno lateral es par, ¿sí? Es considerado el seno más extenso. Se origina en la tórcula y termina en el agujero rasgado posterior, por donde se continúa, o a nivel de donde se continúa, como vena yugular interna. Así que el seno sigmoideo, que es la porción más distal del seno lateral, ¿sí? Entonces el seno lateral tiene dos porciones, una porción transversal inicial y una porción sigmoidea oblicua. Esa porción sigmoidea del seno lateral, a nivel del agujero rasgado posterior, se continúa con la vena yugular interna, que dijimos que es la vena que drena el contenido venoso de la cavidad craneal. ¿Dónde se encuentra este seno? La porción transversa se encuentra en el borde posterior de la tienda del cerebelo, del tentorio. En la escama del temporal, a los costados de la protuberancia occipital interna, donde está alojada la tórcula, a los costados tenemos el canal para el seno lateral. Tenemos los senos de la base. Los senos de la base son varios. Primero tenemos el seno occipital, ¿sí? Está a nivel se origina en la tórcula, ¿sí? Y van a desembocar después también
vean ustedes, van a desembocar en el seno sigmoide para continuarse con la vena yugular interna. El seno cavernoso se encuentra a los costados de la silla turca. Están muy tabicados y anoten esto. En el seno cavernoso se encuentra la arteria carótida interna. En la cara superior de la tienda de la hipófisis, que está por encima de la silla turca, vamos a tener los senos coronarios. En el borde superior o posterior superior del peñasco, tenemos al seno petroso superior. En el borde inferior del peñasco, tenemos al seno petroso inferior. Entonces, el seno occipital es un seno de la base, es un seno cubierto, ¿sí? Es un seno torcular. Se origina entonces en la protuberancia occipital interna, en la tórcula, tiene un trayecto descendente, cuando llega al agujero occipital, se bifurca, ¿sí? Y se dirige hacia el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior entonces se une con el seno sigmoide para formar la vena yugular interna. Este seno está en el espesor de la hoz del cerebro, así como en el espesor del borde adherente de la hoz del cerebro tenemos el seno longitudinal superior. En el borde adherente de la hoz del cerebelo tenemos el seno occipital. El seno occipital entonces se encuentra por debajo del tentorio, por debajo de la tienda del cerebelo. A los costados de la silla turca tenemos otro seno de la base, es un seno de la base, es un seno cubierto, es un seno atorcular, par simétrico, ¿sí? Es el gran confluente venoso de la base del cráneo. Ahí llegan, vamos a ver acá, allá a los costados, ven, llegan las venas que vienen de la órbita, que recibe venas de todos lados, sangre venosa de todos lados. Entonces es considerado como el gran confluente venoso de la base del cráneo. Está a los costados de la silla turca. A los costados de la silla turca tiene una forma de prisma cuadrangular. Y anoten esto. En los senos cavernosos vamos a tener la arteria carótida interna. Esta es la hipófisis en la silla turca y a los costados de la silla turca ahí tenemos los senos cavernosos. Vean ustedes que está atravesado por muchas bridas fibrosas, muchos tabiques fibrosos. Contiene entonces la arteria carótida externa y un nervio craneal. Ese nervio craneal es el sexto par craneal, que es el nervio abducens o motor ocular externo, que mueve para afuera los ojos. Y en la pared externa de ese seno, ahí, esto amarillo que vemos, está representando otros nervios, que son el tercer par craneal, motor ocular común, el cuarto par craneal, el troclear o patético, y las ramas del oftálmico, nasal, frontal y lagrimal. Entonces, tiene una pared externa que contiene entonces estos nervios, el 3, el 4 y las ramas del oftálmico, que es el 5-1. En la hoja interna, ¿sí?, es una proyección hacia abajo de la tienda de la hipófisis. La pared externa, en cambio, es una dependencia de la hoz, de la tienda del cerebelo. Tiene un pequeño orificio por donde pasa entonces el infundíbulo y ahí da paso por debajo, a los costados, perdón, están los costados de la hipófisis. El latido de la arteria carótida interna, cuando late, este es el seno cavernoso. Dijimos que el seno cavernoso tiene la arteria carótida interna en su interior.
El latido de esta arteria hace que la sangre circule. Acuérdense que, a diferencia de las venas, los senos de la dura madre son fibrosos, no tienen la capacidad de contracción que tienen la capa muscular de las venas. Entonces, ese latido de la arteria carótida es muy importante porque hace que la sangre circule, ¿sí? Hace que vaya entonces hacia atrás, hacia los senos petrosos superior e inferior, y de ahí a la vena yugular interna. Los senos cavernosos están comunicados entre sí, ya sea por delante, por detrás de la silla turca. Otros senos son los senos coronarios, que se encuentran entonces comunicando los senos cavernosos entre sí por arriba y que están en relación con la tienda de la hipófisis. Rodean hacia adelante y por detrás, acá les estoy mostrando, el orificio que tiene la tienda de la hipófisis por donde pasa el infundíbulo. El seno petroso superior es un seno par, se encuentra en el espesor de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, acuérdense, que se inserta en el borde superior del peñasco. A ese nivel vamos a encontrar entonces el seno petroso superior. En la mitad anterior, entonces, de la circunferencia mayor. La circunferencia mayor de la hoz de la tienda del cerebelo es adherente, mientras que el borde anterior es libre, que forma entonces la incisura de la tienda, por donde pasa el istmo del tronco. Entonces, vamos a encontrar en el espesor de la tienda del cerebelo a nivel de la mitad anterior de la circunferencia mayor. Se origina entonces en el seno cavernoso, la parte posterior del seno cavernoso, se dirige hacia atrás y termina en el seno sigmoideo. Ya dijimos que el seno sigmoideo después se continúa, como ahí estamos viendo, se va y desemboca en el seno sigmoideo. El seno sigmoideo es la que se va a continuar a nivel del agujero rasgado posterior como vena yugular interna. El seno petroso inferior también se origina en la parte posterior del seno cavernoso, sigue el trayecto de la sutura petrooccipital, es decir, entre el occipital y el peñasco del temporal, va por el borde posterior inferior del peñasco entonces, y desemboca casi directamente en la vena yugular interna. Puede desembocar en la parte final del seno sigmoide, pero a veces desemboca directamente ya en la vena yugular interna. Entre los senos, esos son los senos de la base más importantes. Entonces tenemos los senos de la base, tenemos al seno occipital, a los senos coronarios, a los senos cavernosos, a los senos petroso superior, petroso inferior. Los senos intermedios son dos. El seno longitudinal inferior, que se encuentra en el borde libre de la hoz del cerebro, inicia bien atrás, comienza bien atrás, bien adelante, se dirige hacia atrás y a nivel de la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo se une con la gran vena de Galeno y ahí se forma el seno recto. Es decir, que el seno longitudinal inferior se continúa como seno recto una vez que se une, una vez que recibe a la gran vena de Galeno. Y el seno recto, dijimos que es esto. Este es el seno longitudinal superior en el borde adherente de la hoz del cerebro. Este es el seno longitudinal inferior en el borde libre de la hoz del cerebro. Una vez que ese seno longitudinal inferior se une con la gran vena de Galeno, a nivel de la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, ahí vamos a tener el seno recto, que se encuentra entonces en el espesor de la parte media, se encuentra entre la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Comienza entonces a nivel de esa unión como continuación del seno longitudinal inferior y termina en la tórcula. Vean ustedes que entonces el seno longitudinal inferior es atorcular, no llega a la tórcula. El seno longitudinal superior sí llega a la tórcula. El seno lateral sí llega a la tórcula. El seno recto sí llega a la tórcula. ¿Sí? Y acá abajo no se ve, pero el seno occipital también llega a la tórcula. Entonces, senos laterales. Por delante el seno recto y por debajo el seno occipital. Los otros senos, el seno coronal, el seno cavernoso está a los costados de la silla turca,
no llega a la tórcula. Los senos coronarios, que comunican los dos senos cavernosos a nivel de están alojados a nivel de la tienda de la hipófisis, no llega a la tórcula. De ahí salen el seno longitudinal superior e inferior, tampoco llegan a la tórcula. Es el seno recto. Está entonces en el espesor de la tienda del cerebelo. Este es el cerebelo. Entonces, a la prensa de Herófilo, anoten esto, en la prensa de Herófilo llegan el seno longitudinal superior, que viene de adelante a nivel de la apófisis crista galli, va aumentando de tamaño a medida que va hacia atrás y termina en la tórcula. Seno longitudinal superior, que se encuentra en el borde superior de la hoz del cerebro. Acuérdense que este seno contiene las granulaciones aracnoideas de Paccioni, donde es drenado el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por encima llega el seno longitudinal superior. Por delante llega el seno recto. El seno recto es la unión entre el seno longitudinal inferior con la gran vena de Galeno. Se ubica en la unión del seno longitudinal de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo. A los costados están los senos laterales. Los senos laterales están a los costados de la tórcula y por debajo tenemos al seno occipital. Esos son los senos confluentes o torculares. Eso se da, ¿sí? Porque es un esquema que uno hace para acordarse, pero no se dan todas las personas a 5% de los casos. Vean ustedes la gran cantidad de los casos. El seno longitudinal superior puede bifurcarse, lo mismo que el seno recto puede bifurcarse. El seno longitudinal superior puede desviarse a la izquierda, el seno recto puede desviarse a la izquierda, ¿sí? El seno occipital puede drenar al seno recto, pero nosotros vamos a tener ese esquema para facilitar que por delante llega el seno longitudinal superior, por arriba llega el seno longitudinal superior, por delante llega el seno recto, a los costados le llega el seno lateral y por debajo el seno occipital. Ese es el esquema básico que vamos a manejar. Ahí estamos teniendo entonces seno longitudinal superior, en el borde adherente superior de la hoz del cerebro, contiene las granulaciones aracnoideas de Paccioni, ahí es vertido el líquido cefalorraquídeo. Seno longitudinal inferior, en el borde libre e inferior de la hoz del cerebro. Ese seno longitudinal se une con la gran vena de Galeno. La gran vena de Galeno resulta a su vez de la unión de las venas cerebrales internas. La unión del seno longitudinal inferior con la gran vena de Galeno forma el seno recto. Ese llega a la tórcula. De la tórcula sale a los costados los senos laterales, que tiene dos porciones, o los senos transversos. El seno lateral tiene una porción transversa y una porción sigmoidea. A la porción sigmoidea le llega a los senos petroso superior e inferior. Acá vemos otro lindo esquema, seno longitudinal superior. Acuérdense, ahí están las granulaciones aracnoideas de Paccioni. Ahí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Es torcular. En el borde libre, en el borde inferior libre, tenemos el seno longitudinal inferior, que se une con la gran vena de Galeno y forma el seno recto. A los costados tenemos el seno transverso, el seno lateral, que tiene una porción transversa y una porción sigmoidea. A esa porción sigmoidea entonces le llega a los senos petrosos, superior e inferior, que tienen su origen en el seno cavernoso que está en la silla turca. Y vean ustedes este esquema interesante, que en el seno cavernoso vamos a tener entonces la comunicación entre las venas de la órbita con las venas de la caja craneal. ¿No? Ustedes que ese detalle es muy importante. Y dentro del seno cavernoso tenemos la arteria carótida interna, que al latir hace que la sangre vaya hacia atrás. Entonces el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos del sistema ventricular, tercer ventrículo, ventrículo lateral, cuarto ventrículo, circula por ahí, sale del sistema ventricular a nivel del cuarto ventrículo,
va a la cisterna magna, que es una dilatación del espacio interaracnoideo, circula por el espacio interaracnoideo y va hacia arriba ese líquido cefalorraquídeo hasta ser vertido a través de las granulaciones de Paccioni, que son estas granulaciones aracnoideas que se meten en el seno longitudinal superior. Entonces, esta es una vena, vean ustedes cómo la vena desemboca en el seno longitudinal superior y los senos, las granulaciones aracnoideas de Paccioni también desembocan en el seno longitudinal superior. Entonces, en negro estamos viendo la sangre, el líquido cefalorraquídeo, y en blanco, acá la flechita blanca está representando la sangre venosa. Entonces, que las venas desembocan en el seno longitudinal, asimismo las granulaciones aracnoideas. Acá vemos otro lindo esquema: seno longitudinal superior, llega a la tórcula, seno longitudinal inferior en el borde libre de la hoz del cerebro, no llega a la tórcula, se une con la gran vena de Galeno, forma el seno recto y el seno recto sí llega a la tórcula. De la tórcula salen a los costados los senos laterales, la porción transversa. La porción transversa se continúa como porción sigmoidea. La porción sigmoidea recibe el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno petroso superior, seno petroso inferior, que nacen de los senos cavernosos que están a los costados de la silla turca. En el seno cavernoso vamos a tener la arteria carótida. Vemos ahí varios, entonces, esquemas entonces de lo mismo. Muy bien. Hemos terminado justo a tiempo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? De mi parte no, profe. Bueno. Voy a anotar acá el 26 de mayo, entonces, a las 16 horas pidieron, ¿verdad? Sí, profe. Una compañera preguntó algo, profe, en el chat. A ver, ¿qué preguntó? ¿Qué es la tórcula? Sí, ¿qué preguntó? ¿Qué es la tórcula, profe? La tórcula es el lugar donde confluyen, ¿sí? En la tórcula es el sitio donde confluyen los senos que van a la prensa de Erófilo. Entonces, esto es la tórcula, es la parte posterior, ¿sí? La parte posterior que está a nivel de la protuberancia occipital interna. Ahí es el lugar donde confluyen varios senos, y justamente los senos que confluyen a nivel de la prensa de Erófilo reciben el nombre de torculares o confluentes. Eso es la tórcula, la prensa de Erófilo, donde confluyen los senos, pero no todos los senos van ahí, solamente los senos longitudinal superior, sagital superior, seno recto, senos laterales y abajo el seno occipital. Esos son los senos que van a la prensa de Erófilo. Bueno, me dijeron que tienen a disposición las clases, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, estudien de ahí entonces, porque de ahí van a salir las preguntas para la entrega. Son 4 entregas o 4 parciales que van